Hola niños y niñas, les habla su profesora Lisette Guajardo del programa de integración. Este material corresponde a la semana número 11, que es del 15 al 19 de junio, para la asignatura Lenguaje y Comunicación en el curso sexto año básico. El objetivo para esta semana es comparar un mito y una leyenda, completando un cuadro comparativo. Recordemos que el mito es un relato que trata de explicar un fenómeno natural o algún acontecimiento que preocupa a un pueblo y entre sus personajes siempre hay un dios o un ser divinizado. En cambio, la leyenda es una narración breve que se transmite de forma oral. ¿A qué nos referimos con transmitirlo de forma oral? Que las leyendas se transmiten de generación en generación, cuyo propósito o intención es explicar los hechos, tradiciones y costumbres de un pueblo de forma sobrenatural o fantástica. La leyenda, a diferencia del mito, parte de situaciones históricamente verdaderas. Se relaciona con una época y un lugar determinado y relata la historia de personajes reales. Además, incorpora elementos de ficción propios de la tradición oral de un pueblo. La leyenda que vamos a leer es el alicanto, que es un ave que aparece en la zona norte de nuestro país según el relato. Y el mito que vamos a leer se llama o se titula La creación del mundo según el pueblo Rapa Nui. Ahora te invito a ir a tu pauta de trabajo para observar las actividades que tenemos que realizar. En la primera actividad, lo que tú deberás hacer es leer comprensivamente la leyenda del alicanto, como te lo mencioné al principio de la presentación. Tienes que tomar atención en la estructura de la leyenda, recordar las características, porque luego tenemos que compararlo. Luego deberás responder en tu cuaderno las preguntas que se te presentan. ¿Qué hecho intenta explicar la leyenda? ¿Qué le ocurre a los mineros que siguen al alicanto? ¿En qué lugar ocurren los hechos? Y por último, ¿el alicanto es real o un ser fantástico? Debes explicarlo. El siguiente texto que tienes que leer es La creación del mundo, que es un mito. ¿Por qué es un mito? Porque intenta explicar el origen del mundo. Poner atención en la estructura de esta. Para responder en tu cuaderno 3 preguntas. Y finalmente, lo que tú tienes que hacer es copiar este cuadro que está acá en tu cuaderno, considerando los elementos y los factores que nosotros vamos a comparar, que vendría siendo el mito, la creación del mundo y la leyenda. Tengo que completar aquí los personajes. ¿Qué personajes? Los personajes del mito. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son sus características? Y acá los personajes de la leyenda. Luego tengo que poner el tiempo en que ocurre este mito y el espacio donde ocurre. Lo mismo en la leyenda. Y esto es muy importante. El fenómeno, hablamos de fenómeno cuando estamos hablando de mito que intenta explicarse. ¿Qué fenómeno se intenta explicar? Y en la leyenda, ¿qué hecho se intenta explicar? Esta es la actividad para la semana número 11. Si tienes alguna duda o una consulta, puedes escribirme a mi correo que es l.guajardo@colegiosuyay.cl. Se despide tu profesora Lisette y que tengas una excelente semana.